protagonizó el cambio de época también dando la batalla cultural. Pero lo que él dice y lo que él hace, lo que él piensa, tiene una correspondencia. No es que está actuando. No es el político profesional, coacheado, que dice lo que cree que le conviene decir. Al unísono, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Mira, acabo de terminar una nota que me hicieron para un medio, mañana va a salir fuerte. No voy a espoliarlo, como se dice ahora, espoliar, ¿no? Y más o menos se tocó este tema, porque en realidad lo que está ocurriendo en Argentina no es que termina un gobierno y empieza otro. Hace 40 años que pasa más o menos eso, cada 4 años, según la Constitución, cambia o es reelecto el gobierno. Y bueno, y así vamos. Y así sucede con el resto de los países. Lo que está pasando en la Argentina es efectivamente una bisagra, un antes y un después que va a quedar en la historia de la Argentina, pero no solamente de la Argentina, sino yo me animaría a decir en la historia mundial, y si a Javier le va bien, va a marcar un punto de referencia tan grandilocuente como lo es cuando se habló del milagro alemán o episodios de esa naturaleza. Ahora, vos sabés que el cambio de época, el cambio cultural, sin ese cambio, si ese cambio no hubiese existido, Javier Milei no hubiese llegado a la presidencia. ¿Por qué razón? Porque en una Argentina en donde había dos aparatos políticos tremendamente grandes que manejaban provincias, intendencias, congresos, con los congresos de la nación, presupuestos pornográficos, que venga alguien con un solo diputado y le gane a toda la partidocracia sin poner un solo peso en Internet, bueno, evidentemente, y termine ganando y de la forma en que ganó, es evidente que había algo en ebullición, había un cambio cultural, un cambio de mentalidad, pero ese cambio no se veía reflejado en las urnas porque no estaba la persona adecuada. Yo acabo de llegar de Colombia y dentro de lo que hablaba es que por un lado vos tenés que dar la batalla cultural. ¿De qué se trata la batalla cultural? De tratar de persuadir al público la mayor cantidad de gente posible. Ahora, ese público a la hora de votar, después no tiene a quién votar. Tiene partidos un poco más repugnantes, un poco menos, pero candidatos un poco más delincuentes, un poco menos peligrosos, pero en definitiva estábamos dentro de la misma tónica. El cambio cultural vino acompañado del cambio político, es decir, de un candidato por fuera del orden establecido partidocrático y la persona justa. Obviamente, Javier Milei no es ajeno a este cambio cultural. Javier Milei fue parte enorme en la batalla cultural y después dio la batalla política. Y ahora, te voy a poner un ejemplo que a mí que marcaba el cambio de paradigma cultural. ¿Qué pasó en Argentina un año antes que Javier Milei gana las elecciones? Ganó la selección nacional, el Mundial en Francia. Y uno puede decir, y bueno, ¿y qué tiene que ver? No, pero tiene bastante que ver. Pues ya anticipa un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque se suplanta un héroe futbolístico, drogadicto, tramposo, mentiroso, con problemas judiciales, un inmoral que no reconocía a sus hijos, que no reconocía a sus hijos, que tuvo vínculos con la pedofilia en Cuba, amigo de todos los dictadores y ladrones de izquierda del continente, me refiero a Maradona. Y aparece otro héroe que hace mucho que viene jugando, pero ahora se convirtió en héroe, antes no. Un tipo que hace un gol y mira al cielo, porque dice, no soy yo, alguien me dio estos atributos, tengo que agradecer que tengo estos atributos. Alguien extremadamente humilde, que nunca tuvo un exabrupto, un gesto de altanería. Un equipo con un técnico de fútbol outsider. El único equipo de fútbol que entrenó Scaloni fue precisamente Scaloni, el técnico nuevo, con un equipo de fútbol en donde
en donde todo era humildad, sacrificio, bajo perfil, y en donde los jugadores de fútbol iban con sus respectivas mujeres y sus hijos a las canchas. Un equipo de fútbol que cuando ganó el Mundial, cuando se generó esa eclosión, no fue a la casa de gobierno con los delincuentes del kirchnerismo a entregarles la copa para que estos se saquen la foto. Directamente desobedecieron y festejaron con el público y no con la mafia peronista. Entonces, ya un año, y aparece Messi, que es un canto al sacrificio, un canto al esfuerzo y a la derrota, porque 3 mundiales no fue campeón, y en el cual era probablemente el último, finalmente se le dio. O sea, también es un premio a la perseverancia. Un tipo que lo tiene todo. Podría ser tranquilamente alguien que tendría una personalidad, una psicología tremendamente prepotente. Es la antítesis de Maradona. Entonces, vos fíjate que ya un año antes se suplanta un héroe totalmente negativo, un líder negativo, por otro. Pues, y el fútbol, uno puede decir, bueno, pero estamos hablando de política, tiene que ser más elevada la conversación. No podemos omitir el folclore, las pasiones populares en el seno de ese cambio que estaba surgiendo, que estaba, digamos, en un estado larvario que todavía no se había manifestado políticamente. Entonces, aparece un tipo como Javier Milei que dice lo que va a hacer y que no te promete fútbol para todos, alegría, trabajo para todos, justicia social, distribución del ingreso, vamos a mejorar la salud, esto. No, te dice, Argentina está devastada, destruida, reventada. Entonces tenemos que hacer un tremendo ajuste. Tenemos que hacer una tremenda política de racionamiento. Vamos a pasarla mucho peor y finalmente va a haber una luz al final del túnel, palabras textuales de él. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cambió Milei? Primero, bueno, capitalizó ese cambio de época, protagonizó el cambio de época también dando la batalla cultural, pero lo que él dice y lo que él hace, lo que él piensa, tiene una correspondencia, no es que está actuando, no es el político profesional coacheado que dice lo que cree que le conviene decir, o que dice lo que le dijeron que diga porque creen que, según una encuesta que tienen, es lo que la gente quiere escuchar. Digamos, todo ese artificio, esa sobreactuación, esa ficción de la partidocracia tradicional fue sepultada por alguien que no se dejó manejar por ningún focus group, que no ensayó nunca nada, que fue al último debate con Massa, con su contrincante, que estaba recontra, ultra, archi entrenado para el debate, fue así, con la frescura y la espontaneidad. Y sin embargo, cuando van a las elecciones definitivas, lo destruye. Entonces, efectivamente, hay un cambio de época, hay un cambio cultural. Y la gente empezó a darse cuenta, y en esto Milei ha hecho un trabajo enorme, de que la solución no pasa porque te proteja el Estado. El Estado es parte del problema. La solución pasa por uno mismo. Y vos decís, bueno, pero yo quiero prosperar, quiero hacer cosas, y para poner un kiosquito, el Estado me pide 2 millones de regulaciones, me pide coimas, me pide... No puedo salir a flote, no puedo sacar el cuello del agua. Y entonces, ¿por qué? Porque antes había una idolatría del Estado y Javier Milei invirtió y dijo, momento, el Estado no es una entelequia que te va a cuidar entre algodones. El Estado es una estructura que la dirigen los políticos y los políticos son una recua de mafiosos, ignorantes, improductivos, etc. Entonces, cuando la gente toma dimensión que el Estado no es una abstracción, sino algo concreto manejado por políticos profesionales, la gente empieza a desconfiar del Estado. Y yo no le depositaría mi educación al Estado, de mis hijos, no le depositaría mi dinero al Estado, mis impuestos al Estado, porque el Estado no es un ente angelical, es un organismo
un botín, digamos, infectado de piratas. Entonces, esa tremenda desconfianza en el Estado, que es en definitiva administrado por la clase política, obviamente nos va a, cambió las elecciones y si las reformas de Milei se pueden llevar adelante, no sabemos cuándo, porque se están debatiendo cosas, porque no tiene mayorías parlamentarias, se pueden llegar a dar ahora o pueden darse a partir de las elecciones de medio término. Este cambio va a generar un cambio de hábito. Nos vamos a tener que acostumbrar a otra cosa, un cambio de mentalidad. Nos vamos a tener que acostumbrar al mérito, a la competencia, al esfuerzo, y estamos totalmente desacostumbrados. Estamos acostumbrados a que, bueno, el Estado esté detrás de nosotros, supuestamente ayudándonos. Así no fue. Bueno, justamente refiriéndonos a eso, te quería preguntar en qué medida todo este cambio nos afecta a los ciudadanos de a pie. Bueno, a ver, te va a afectar en la medida en que, primero, si el Estado logra reducirse de manera poderosa, como, o sea, si realmente se recorta todo esto, y donde lo que realmente es negocio no es enquistarse en el Estado para robar, sino emprender en función de tu iniciativa personal, vas a tener que agudizar el ingenio, vas a tener que aprender a competir, vas a tener que aprender a mejorarte y perfeccionarte, a estudiar un oficio, a estudiar una profesión, a ser el mejor en lo tuyo, a ser mejor que tu competidor, a observar a tu competidor que está haciendo algo que de repente vos no lo estás viendo y te está ganando. Entonces, se va a ir generando un círculo virtuoso, pero eso lleva esfuerzo. O sea, porque ahí ya tu fracaso o tu progreso ya no depende de fuerzas exógenas. Depende de tu propio ingenio, de tu propio esfuerzo, de tu propia iniciativa, de tu riesgo y de tu capacidad también para aceptar las frustraciones. Si hoy un chico nace en Cuba, salvo que pueda escapar de la isla, ese chico va a ser un indigente, un esclavo del sistema, ya está condenado. En cambio, entonces, si se frustra, si es un frustrado en su vida personal, realmente hay un culpable. Pero cuando hay un sistema de libertad y un Estado pequeño, entonces ya el éxito y el fracaso van a depender de vos mismo. Eso es un cambio de paradigma terrible. Y te pregunto, ¿cuáles fueron las causas que forjaron ese cambio sociológico para vos, para que lleguemos a lo que llegamos ahora? Para mí, lo que te decía hoy, Patri, el hecho de que Milei generó la conciencia de que el Estado son los políticos. Por ejemplo, cuando él dice, ¿vos confías en la moneda que fabrican los políticos? Por eso él quiere cerrar el Banco Central, no, porque la independencia, la soberanía. Pero esta es la moneda de los políticos chorros argentinos, que valía $1 hace 30 años y hoy vale 1.000. 1.000 billetes argentinos valen, de $1 valen una moneda, valen $1. Entonces, cuando vos decís, pero vos querés ir a un hospital administrado por los políticos argentinos, vos querés ir y así sucesivamente. Todo te lo provee el Estado, es decir, los políticos delincuentes, que te roban 10 de lo que vos producís y te devuelven 3. O sea, se quedan con 7. Y encima tenés que aplaudirlos porque te dan 3. Cuando en realidad te robaron 7 en el camino. Por eso Argentina es cada vez más pobre. Y por eso Argentina ha tenido un crecimiento al Estado. Y el crecimiento del Estado ha sido inversamente proporcional al decrecimiento de la calidad de vida, es decir, al desparramo de pobreza. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, Milei asimiló el Estado a la clase política. Entonces, como la clase política está totalmente desacreditada, eso fue tremendamente sano. La gente empezó a desconfiar de la clase, la casta. La palabra casta, él
Además supo utilizar palabras, ideas, fuerzas que prendieron, pero no lo hizo de un día para el otro. Fue una batalla que él dio en los medios durante muchos años. Sí. Y entonces, a punto tal que él le gana al Estado. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tradicionales operaron en las elecciones con todo el aparato estatal para sus respectivos campañas electorales. Y Milei le gana, sobre todo en el voto joven. Hay otro tema, hay otro factor también, ¿no? Las redes sociales. Las redes sociales te muestran, claro, porque vos fíjate esto, Patri, las redes sociales te muestran al instante cómo se vive en Tokio, cómo se vive en Singapur, cómo se vive en Nueva York, cómo se vive. Maxi Frami, ¿cómo andás, querido? Un abrazo, Oscar y Eugenia. Gracias. Es decir, vos, los chicos dicen, bueno, pero mi bisabuelo está bien, Evita le regaló no sé qué. Mi abuelo vive en la pobreza, mi padre también, no trabajó nunca. Le regalaba la máquina de coser, la bicicleta. Hay toda una generación de fracaso. Hay un fracaso generacional repetitivo, y en un momento un pibe de 20 años que tiene redes sociales, tiene el celular, ve un montón de posibilidades. ¿Y por qué yo no me puedo comprar este auto? ¿Y por qué yo no puedo aspirar a un departamento? ¿Y por qué yo no puedo aspirar a tal cosa? Entonces todo eso generó una suerte de decir, no, yo no quiero tener la misma vida de mi abuelo, de mi padre, y así sucesivamente. Y de ahora me pregunto, aparece un tipo que te pone patas para arriba el discurso. Te iba a preguntar eso, ¿por qué Milei y no otra persona? Convengamos que acá el que llegó fue Javier. Todos los demás que están en la lista llegaron porque la gente votó por Javier. O sea, acá el principal es Javier. ¿Por qué fue Javier la persona elegida? Yo creo que por algo te lo dije hoy, porque lo que él dice, su manera de gesticular, sus reacciones y su discurso te muestran a un tipo auténtico. Ya que un tipo se muestra auténtico en el panorama político actual, teniendo en cuenta que tenemos a una recua de inmorales como políticos prefabricados por el sistema, ya eso es un factor distintivo. Además, es impertinentemente auténtico, desafiantemente auténtico, porque se viste con campera de rock, le gustan los Rolling Stones, sus actos públicos canta, lleno de luces bolicheras y qué sé yo, y no tiene que ni se peina. Un desparpajo, es un gran provocador. ¿Provocador de qué? Él es provocador de una tradición y de una clase, de una corporación de intereses que la gente desprecia, detesta, y que además nos ha llevado a la ruina. Y entonces el componente de rockstar, más la credibilidad en su gestualidad y en su comportamiento actitudinal, incluso beligerante y desafiante, bueno, eso generó una gran rebelión, pero sobre todo una esperanza para las nuevas generaciones, porque si vos te fijas, el grueso del votante de Milei va de los 16 años a los 30 años. Sin esa generación, Milei no hubiese podido ganar las elecciones.